Amables televidentes de Teleboyacá, estén ustedes una vez más bienvenidos a nuestro programa de convivencia ciudadana. Muy contentos de estar llevando a todos ustedes temas tan interesantes y con personal tan calificado como los abogados que nos vienen acompañando en esta serie de programas. Recuerden que en el programa anterior estuvimos hablando sobre un tema demasiado interesante como todos, pero es el tema laboral, los contratos laborales, y nosotros quedamos comprometidos en darle continuidad a este tema porque nos parece demasiado importante. Pero qué mejor que decirle a Jessica. Jessica, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en el programa de hoy? Hola Byron, y ahora para todos nuestros televidentes, feliz una vez más de compartir con todos ustedes y feliz de tener de nuevo a nuestra invitada especial, de la cual hace 8 días aprendimos muchísimo sobre lo laboral. Bueno, es la doctora Amalia Arcila Gómez, donde ha estado con nosotros, e incluso hay gente que está muy contenta con la asistencia de ella en Convivencia Ciudadana, y el carácter es muy formal, pero qué bueno que ustedes la vayan conociendo porque es para ponerle los puntos a las IES, y eso es lo que nosotros necesitamos, hablar muy claro. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Byron, muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias a los televidentes y bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar con ustedes. Bueno, estábamos hablando, y para ir terminando sobre eso, unos patrones me decían, recuerda lo de las incapacidades, ¿cierto? Hay contratos laborales, hemos hablado de contratos de prestación de servicios, que enseguida vamos a hablar sobre eso para terminar más bien, o le damos primero a ese tema y luego las incapacidades, porque tienen muchas inquietudes de unas famosas incapacidades que a veces los trabajadores tenemos que reconocer que son los que tienen esa culpa, los que lo hacen adrede para ellos evadir ciertas responsabilidades, ¿cierto? Entonces, démosle primero a lo del tipo de contrato, ese contrato de prestación de servicios, ese contrato indefinido, el definido, ¿cómo es eso? Gracias, Byron. Pues en contratos laborales, en asuntos laborales, hablamos de contratos, como lo decíamos hace 8 días, contrato laboral a término fijo y contrato laboral a término indefinido. También está el contrato por obra o labor, y viene el que es un contrato por prestación de servicios, pero no es contrato laboral. Simplemente muchos empleadores están disfrazando los contratos laborales por contratos de prestación de servicios, y a través de eso lo que evaden es muchas responsabilidades, como es la seguridad social o la afiliación al régimen de seguridad social para los trabajadores, así como sus prestaciones sociales y demás. Es más, incluso el sábado anterior hablé con un empresario, un gran amigo, un hombre que tiene una parte social impresionante, ayuda mucho, y estaba en el momento que llegué, después de que la noche anterior habíamos estado con usted, y él estaba discutiendo con los trabajadores, porque los trabajadores están abusando de él, y entonces se le va a asesorar, porque él es de los que no le viola los derechos laborales a nadie, pero ellos son los que lo están pasando por debajo. Entonces pasa lo siguiente, él mismo me llamó mucho la atención y dice, si hoy viene alguien a pedirme empleo, no le doy empleo él mismo, hasta que yo no vaya y haga las diligencias para afiliarlo, y inmediatamente inicie, es porque ya está afiliado a la Seguridad Social. Súper bien por este empleador, de verdad que hay que felicitarlo, y ojalá todos los empleadores en Antioquia y Colombia hicieran de este modo las cosas, o la gestión. Efectivamente, un trabajador antes de comenzar a laborar tiene que estar afiliado al régimen general de seguridad social, entiéndase salud, pensiones y riesgos laborales. Empezando por riesgos laborales, tiene que estar el trabajador afiliado el día antes de comenzar a laborar. Efectivamente, otra cosa que hay, se le recomienda a los empleadores, seleccionen bien el personal, contraten a una persona idónea, una persona experta en recursos humanos que sepa seleccionar bien el personal para la actividad o el ejercicio o el objeto social que tiene la empresa. Jessica, ¿cómo les parece y las inquietudes de la gente referente a la parte laboral que uno cree? Y yo diría que es que uno es muy tranquilo. Uno no, me incluyo ahí en el sentido como persona, pero la gente es muy tranquila para ofrecer empleo, y mire lo que dice la doctora. Es verdad, Byron, y no, lo que pasa es que de pronto los que estamos buscando empleo somos de pronto como muy llevados a lo que diga nuestro patrón, nuestro jefe. De pronto no sabemos cuáles son los derechos que tenemos como empleados
para estas situaciones. Doctora, le manda saludos una empresaria por lo que usted explicó, ella vio el programa de lo de las cesantías, que hablamos sobre que las trabajadoras le dicen no, démelas y le firmo, quedó muy preocupada. Claro, eso pues genera gran inquietud y es para que los empleadores se cuestionen, ¿estamos haciendo realmente el pago de este auxilio o prestación social que es la cesantía como dice la norma, o lo están haciendo como el trabajador o como el empleador quiere? Mire, es que una cosa dice la norma y otra están haciendo los empleadores y los trabajadores. Como la norma lo indica, es una prestación, es una cesantía, que significa es para cuando el trabajador esté cesante, que tenga este auxilio allí, que lo pueda subsidiar su vida y la de su familia mientras que está nuevamente empleado. Entonces se recomienda que a los empleadores no entreguen las cesantías a sus trabajadores, que lo hagan como dice la norma, es depositándolas en el fondo de cesantías que haya escogido el trabajador al momento del contrato. Escúchese bien, al momento del contrato. El trabajador tiene que especificar en su formulario, en los papeles que lo ponen allí a firmar, a qué EPS se afilia, a qué fondo de cesantías y a qué fondo de pensiones. Y el riesgo laboral es cubierto por la aseguradora con la que haya contratado el empleador y depende el riesgo que tenga la empresa. Y esto se mide de acuerdo a la actividad laboral que desarrollen los empleadores. Sí. No, yo quería decir, también estábamos hablando del tema de la intermediación laboral. ¿Por qué no nos profundiza un poco más sobre qué es la intermediación laboral? La intermediación laboral, o lo que son las empresas, llamadas empresas temporales, anteriormente también había, o se les ha puesto por lo menos el tate quieto mucho a las cooperativas de trabajo asociado, que hacían la intermediación laboral. No todas las veces que se hace intermediación laboral hay solidaridad entre empleador y entre empresa temporal y beneficiario de la actividad laboral del trabajador. Las empresas temporales están creadas para que presten a los empleadores personal en misión, personal temporal, y siempre se debe tener este personal para que cubra vacaciones de trabajadores, licencias de maternidad, licencias por otras causas que hayan, o también es especialmente contratado para tiempos en que hay más producción en las empresas, ejemplos, tiempos de diciembre, tiempos de enero, producción escolar, por ejemplo, una empresa que hace cuadernos, entonces en épocas de lo que es noviembre, diciembre y en enero y hasta febrero tiene una producción alta, y lo que se hace es contratar personal en misión para que cubra esta cantidad más que hay de producción, y por ende pues termina ese contrato. Cuando el trabajador supera los 6 meses, máximo 6 años, 12 meses, un año, puede estar un trabajador en misión. Cuando el trabajador supera ya esto, el empleador o el beneficiario de este trabajador, no la temporal, sino el beneficiario empleador, debe tener esta persona ya contratada allí permanente en su empresa, porque se presume que no fue temporal, sino que lo necesita para mantenerlo allí y desarrollar su objeto social. Bueno, a mí me gustaría aclararles a todos los televidentes por algo que me sucedió hace 22 días, perdí una hermana. A nosotros nos dan una calamidad, son 5 días, pero es bueno aclararles porque un compañero mío tuvo la misma calamidad y olímpicamente fue y dijo en la empresa, o sea en la alcaldía donde yo trabajo, que los guardaran, le guardaron los días, los 5 días. Eso no es así, ¿cierto, doctora? O sea, perdí a mi mamá, entonces guárdeme en 5 días para yo ir a la costa en enero. No, esos días son de una, porque si tiene otra mamá y se le muere, entonces va en enero con otra mamá, pero eso no es como yo lo digo. Efectivamente, por eso cuando un familiar se nos muere, madre, esposo, hijo, sí, hasta 2º grado de consanguinidad, ¿sí? Existe o es legal, está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, 5 días de licencia remunerada que el empleador debe darle a este trabajador para que elabore su duelo, como hablábamos hace 8 días, sí, para que atienda a su familia y pueda restablecerse y continuar sus actividades laborales en la empresa, para que pues pueda llevar tranquilamente a su familia, pues como a todo el acompañamiento que esto requiere. El empleador debe exigirle, si desconfía de su trabajador, sí, exíjale la prueba. La prueba es el certificado de función. Pero ya el certificado de función de la mamá, no vaya a hallar el de otra persona, porque es que también sale, no, caucho le muere pues la mamá. No, sí, tenemos que partir del principio de buena fe de los trabajadores. ¿Sabes también. por qué pongo este tema? Porque esto está pegando en el corazón de cada quien, Jessica, porque
Aquí le estamos abriendo los ojos a mucha gente, no solamente al trabajador, sino al empleador. Y hay gente que se las da de avivatos. Y son cuestiones que verdaderamente uno tiene que saber, que tiene derechos, pero que tiene deberes, ¿cierto? Claro, efectivamente, como los empleadores tienen obligaciones para con sus trabajadores, también los trabajadores tenemos obligaciones con nuestros empleadores. Tenemos derechos y tenemos deberes. ¿Cómo me doy cuenta? Porque a mí me gusta el pueblo. Yo vengo de barrios populares y donde nuestros equipos de sonido ahí se le está empezando como a bajar un poco. Pero, ¿cómo se da cuenta? Por ejemplo, me cuenta una muchacha que trabajó en un spa. Vamos hasta allá donde nos organizan las uñas. Trabajó un año, se fue, listo, se retiró y se dio cuenta que no le habían cotizado a la Seguridad Social. Bueno, recuerden que hemos hablado que el Sistema General de Seguridad Social, pensión, salud y riesgos laborales. Importantísimo. Lo de las pensiones es un asunto que no prescribe, lo de la seguridad social en sí, porque son lo que no prescribe, tampoco prescribe el tiempo para cobrarlo. Efectivamente, muchas veces la persona no se dio cuenta porque nunca tuvo que solicitar una cita en su EPS y pasó inadvertido que la señora o la persona no tenía su seguridad social. Pero le descontaron el dinero. Grave, porque muchos empleadores hacen esto, descuentan el 4% que tiene que aportar el trabajador para cada uno de lo que es pensión y lo que es salud, pero resulta que no van y cotizan. Ellos tienen que ajustar hasta el 12.5 y el 15% para la pensión y hacer los debidos aportes en los tiempos estimados. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría con el empleador? Con el empleador en cualquier tiempo puede ser demandado. Si bien el asunto de salud y contó con suerte la trabajadora que no se vio enferma y tuvo que acudir, en este caso cuando se enferma un trabajador y no está afiliado, el empleador cubre los asuntos de salud, tanto en riesgos laborales como en salud, en EPS que llamamos, ¿cierto? Y lo que son al fondo de pensiones en cualquier tiempo, que yo trabajé en X o Y empresa hace 15, hace 10 años, hace 5 años y hoy voy y solicito un historial laboral o un extracto en el fondo de pensiones al que esté cotizando y me doy cuenta que X empresa no me cotizó por un lapso de 6 meses, 1 año, 2 años, no importa el tiempo que sea, usted trabajador tenía el derecho a que le cotizara. Bueno, doctora, yo tengo ahí una pregunta, una inquietud. Entonces yo como empleado, ¿yo cómo hago o cuáles son las pruebas que yo tengo para ir a denunciar a dicha empresa porque no continuaron mis cesantías o algo así? Inicialmente el trabajador puede hacer un requerimiento al empleador, pero por lo general vaya a Colpensiones, si está afiliado a Colpensiones, que es quien administra el régimen de prima media con prestación definida y solicita un historial laboral. En el historial laboral, como lo indica, es su historia laboral, donde aparecen todas las cotizaciones desde que usted está afiliado hasta la actualidad. O solicita al fondo de pensiones que le administra su pensión, el que usted haya elegido, llámese Protección, llámese Porvenir, ya Colfondos, hay varios, y solicita un extracto porque ambos se manejan distinto. Y si en ninguna de esas aparece, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si usted tiene pruebas o el trabajador tiene pruebas de que laboró en la empresa, existen contratos o algo, ante juez laboral se hace la respectiva demanda en cualquier tiempo. No importa que haya hecho 20 años, cuántas veces la persona se va a pensionar y resulta que le están faltando 50, 20, 30, 80, 100, 200 semanas. Y cuando vaya a hacer todo el trabajo de investigación, se da cuenta que no le cotizaron. Puede demandar en esos momentos al trabajador porque ese derecho no prescribe. O sea que definitivamente no se nos pierden nuestros derechos. Jamás. Hay derechos imprescriptibles. Se pierden otro tipo de derechos en asuntos laborales, prescriben los derechos cada 3 años, pero en asuntos de pensiones es imprescriptible. No se diga más, amables televidentes, saben que nos pueden llamar al 300 55101. y el mío es el 300-597-7676. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana.
que si digital, que si análoga, que si TDT, que si satelital, oblicua, ubicua, PDH, PQR, mejor dicho. Si para usted esto de la televisión abierta es un enredo, pida que se lo aclaren. Porque saber cómo funciona también es un derecho. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Después de estos mensajes institucionales, amables televidentes, pues ustedes están en sus casas diciendo, pensando, ¿qué puedo hacer en caso tal de que me contraten o yo contrate un personal? Para que tenga mucho cuidado, estamos en Convivencia Ciudadana y puede ubicar a Jessica en el número 300-500-5101. Y este amigo de ustedes, presentador y director del programa Convivencia Ciudadana, Byron Mejía Cardona, en el 300-597-7676. Doctora Amalia, ya íbamos a cerrar en primera instancia sobre el derecho laboral, porque es mucha la tela que hay que cortar, como decían en mi tierra, en el Parque de Río, y es que es simplemente ese salario integral. Ese famoso salario integral que a Colombia están bregando como a implementarlo de lleno. ¿Eso es qué? Bueno, en Colombia siempre desde que existe el derecho laboral ha existido el salario integral. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos empleadores de manera olímpica contratan trabajadores y les dicen, le vamos a pagar un salario integral. Como el trabajador no conoce qué es el salario integral y quizá el empleador tampoco, ya que lo hace de esta forma, el salario integral es para aquella persona que trabaja laborando, ganándose más de 10 salarios mínimos. ¿Más de 10? Ajá. El salario integral está constituido por mínimo 10 salarios mínimos, más 3 salarios mínimos, que es con lo que se le va, o el valor para cotizar al régimen general de seguridad social. Entonces, muchos empleadores contratan al trabajador, sí, le vamos a pagar salario integral, lo que quiere decir que van hasta las cesantías, todos los auxilios, todas las prestaciones sociales. Pero resulta que el trabajador muy contento, sí, me pagan 2 millones de pesos y me dijeron que es integral. Pero ese no es el salario integral, está mal contratada la persona, está mal asalariada y no procede este salario integral. Salario integral son 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más 3 salarios mínimos que componen el ítem de la seguridad social. El salario integral, ¿cómo se entiende? Integral porque está allí todo lo que es su salario, sus auxilios y sus prestaciones sociales. ¿Y ahí tiene que pagar su seguridad social y todo? No, 3 salarios mínimos más para la seguridad social. Su salario van a ser 10 salarios mínimos como mínimo y los 3 salarios adicionales para la seguridad social. Lo que hay ahí sí es que un trabajador no tiene que ir a reclamar sus vacaciones, no tiene que ir a reclamar su prima y no tiene que esperar que le coticen sus
intereses a las cesantías a más tardar el 30 de enero de cada año o sus cesantías al fondo de pensiones, porque ya está en su salario integral que se le paga mensual. Por lo tanto, si no son 10 salarios mínimos más 3 para la seguridad social, no hablamos de salario integral. Bye. Bueno, entonces en este caso, ¿qué podríamos hacer nosotros si de pronto tenemos la duda de que no nos están pagando bien el salario integral? ¿Qué podríamos hacer? Pues consultar con una persona que conozca del tema, que sea idónea para que las personas que tienen esas dudas resuelvan con claridad, porque muchas veces consultamos a personas que no conocen el tema y lo que hacemos es llevar a más confusión a los trabajadores. Lo hemos dicho incluso a todos los televidentes y en la emisora, el Minuto de Dios 1230M, que muchas personas se asesoran en las panaderías, en las carnicerías, lo que le pasó a mi hermana, a mi cuñado, y hasta incluso, es bueno aclarar, ni los abogados se las saben todas, ¿cierto? Exactamente, por eso hay tantas ramas del derecho que los abogados tratamos de, así manejemos muchos temas, siempre nos especializamos en determinadas áreas. Bueno, amables televidentes, aquí voy a hacer una pausa, Jessica, con usted, y es que de este tema de derecho laboral, que nos está quedando muy claro, ¿cierto? Sí, demasiado claro, Byron. Viene algo que yo diría que es prima hermana. Y que es muy importante además. Claro, no, es que es prima hermana. Si yo trabajo, tengo un fin. Si me voy a jubilar, si me voy a pensionar, y ya se está riendo allá en el hogar la gente de Las Brisas, de Boyacá Las Brisas, y de verdad que dicen, este hombre y esta dama le están dando duro donde es esos temas tan interesantes. Ya estamos laborando, ya hablamos de contratación de servicios, los tipos de contratos, pero estamos buscando una pensión. Hablemos de pensión, Jessica. ¿Qué preguntas, qué tenés ahí que sos tan ducha en eso, como dice nuestro camarógrafo? Muchas gracias, Byron. Vamos a empezar. ¿Qué son las prestaciones sociales? Bueno, las prestaciones sociales son aquellas a las que tiene derecho el trabajador. Se componen de cesantías, prima de servicios, vacaciones, interés a las cesantías. Esas son las prestaciones sociales de los trabajadores. Listo. Cuando una persona dice, bueno, yo le hago una pregunta. Yo, gracias a Dios, ya se ganaron las semanas que me dicen que debo de tener ya listas. ¿Cuántas semanas requiere un empleado, un trabajador en Colombia para decir, ya tengo al menos las semanas? No estoy hablando de la edad. ¿Cuántas semanas, doctor? Comencemos por de pronto informarle a la gente qué es la pensión. ¿Qué es la pensión? Para que comencemos y de pronto ir organizando el tema. Listo. Que a los televidentes, como todos nosotros, nos vaya quedando claro, porque es lo mejor. La pensión es un derecho que tenemos todos los trabajadores. Cotizamos a la pensión, bien sea al fondo que escojamos o a Colpensiones. Cuando somos personas que trabajamos independientes, miramos en qué fondo o en dónde nos administran la pensión, porque es de libre escogencia quién me administra la pensión. También hay regímenes especiales y hay regímenes exceptuados, ¿cierto? Entonces, nos vamos con el trabajador común y corriente que trabaja en las fábricas textileras, cualquier fábrica. Son personas de derecho privado y por lo tanto ellos escogen a qué fondo de pensiones les va a administrar. La pensión es ese auxilio, es esa garantía, es ese derecho el que tienen las personas porque se cotiza para 3 asuntos. Vejez, que todos los que queremos llegar allá, qué rico estar con ciertos años bien aliviados y con una platica sin tener que trabajar. Entonces nos vamos con vejez, pensión de vejez. ¿Qué necesitamos? Hoy por hoy, si estamos en el régimen de prima media con prestación definida, que es el que administra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, requiere el trabajador o afiliado, porque no tiene que ser trabajador, puedo ser independiente y cotizar, mínimo con un salario mínimo. ¿Qué requiero? Tener 1.300 semanas cotizadas 1.300 al sistema. Hoy por hoy, porque el régimen de transición terminó, entonces ya no hablemos de régimen de transición, aunque todavía hay gente por ahí que tiene ese derecho. Era muy benéfico, muy beneficioso, muy benévolo el régimen de transición, pero ya ha cambiado un poquito el panorama porque por ende la situación financiera se va transformando en un país. Entonces, el régimen de prima media con prestación definida requerimos 1.300 semanas y si somos mujeres 57 años de edad y hombres 62 para la pensión de vejez. Pero resulta que no cotizamos solo para
la pensión de vejez, porque cubrimos otros riesgos. Está el riesgo de vejez, como ya les hablé, y cuáles son los requisitos para pensionarme por el riesgo de vejez. Tenemos pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia la tienen otras personas, ¿cierto? Y lo mismo que la pensión de invalidez. De pronto quieren o algo, o hablamos simplemente de pensión de sobrevivencia y pensión de invalidez. Mira, a mí me gustaría mucho terminar bien con lo del vejez, el de vejez, que es el que se ve mucho, incluso el señor, mucha gente en estos momentos no sabe que tiene pensión, ¿cierto? Ay, ¿qué diría? Pues por lo general quien ha trabajado toda la vida y ha cotizado, no importa arte, profesión u oficio, pero está terminando su vida laboral y comienza una vida ya de retiro forzoso que llamamos también, entonces puede entrar a disfrutar de su pensión de vejez. Ahí es donde se tiene que ir a ver quién le está administrando su fondo, su pensión, la platica para el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿se me lo está administrando Colpensiones o me lo está administrando un fondo privado? ¿Sí? Porque recuerde que estamos hablando de los fondos privados, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y hablamos de Colpensiones. Yo estoy en Colpensiones, que de ahí no me retiraré porque son 28 años y medio de servicio, 5 días y 4 horas. Pero si yo quisiera irme para un fondo privado, que eso no lo haría, pero ¿qué dice la ley? ¿Yo me puedo retirar de ahí y pasarme a un fondo privado? ¿O no me reciben? Mínimo que le falten 10 años, que no inferior a 10 años. Es decir, que si tienes 50 años, dijiste, sí. 50 años y como vas a tener que tener 62 años, sí, te podrías pasar. Pero tú eres servidor público y tienes otros beneficios. Mire, claro, que hablábamos de derecho público y derecho privado, ¿cierto? Los servidores públicos todavía hay muchos que se pensionan con 20 años de servicio y 55 años de edad, ¿sí? Ya hay unos que han ido al régimen, pero se les sigue conservando ciertas garantías, ¿sí? Pero necesitarías, si te quieres pasar a un fondo privado, te pasarías. Sí, pero funciona distinto, la administración en el fondo privado es distinto, ejemplo, Protección, Colfondos, Porvenir, entre otros, que hay varios que administran fondos de pensiones. Bueno, doctora, yo he escuchado mucho hablar de un bono pensional. ¿Qué es eso? Los bonos pensionales, personas que han trabajado una parte de su vida como trabajadores del sector público y han trabajado otra parte de su vida como trabajadores del sector privado. Han cotizado por lo general a Colpensiones o han cotizado o viceversa, ¿cierto? Entonces tienen parte allí. ¿Qué hace? Si una persona o están cotizando hoy por hoy en un fondo privado del RAIS, que administra el RAIS, y están cotizando y tuvieron un tiempo en Colpensiones. En Colpensiones, en el momento de la persona hacer el traslado de esos fondos, se traslada un bono pensional. Es decir, no es una plática que te van a entregar, sino que la administra el Ministerio de Hacienda Pública y va a ser depositado con la demás plática en el saldo. Bueno, ¿y ahora qué se puede hacer para que esa plata sea reembolsada? Los fondos de pensiones no pueden reembolsar dinero a no ser de que se den ciertos requisitos. Por ejemplo, muchas personas tienen la edad para pensionarse y están en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Un ejemplo, Pepita Pérez está en Protección y tiene 57 años de edad y muy animada se va para el fondo de pensiones a solicitar su pensión, le dicen cuáles son los requisitos, pero lo primero que hay que mirar allí es cuántos años tiene, si en realidad tiene los 57 años, que lo comprobamos con el registro civil de nacimiento y le vamos a mirar el extracto de lo que tiene allí, del saldo que tiene. Para una persona pensionarse en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tiene que tener una pensión, tiene que tener un saldo que le alcance para su expectativa de vida, mínimo para un salario mínimo hoy, más un 10%. Es decir, que es una platica la que hay que tener allí y bastantica, ¿cierto? Entonces, si Pepita Pérez cumplió los 57 años y no tiene el saldo para pensionarse porque no le da siquiera con una pensión mínima, hay una devolución de saldos. Le entregan todo el dinerito allí que hay con la rentabilidad incluida, ¿sí? Y en caso de que Pepita Pérez
fallezca y no deje sobrevivientes con derecho a la pensión, ese saldito entra en la masa sucesoral para los que tengan derecho a la sucesión. Bueno, cuando un hombre ha trabajado toda la vida y tenemos un caso en la inspección de policía que se redireccionó, él se fue después de que se casó y todo, o ella convivió con él, el que sea, pues porque no solamente podemos hablar de matrimonio pues religioso, porque sabemos pues las garantías también que tiene una pareja tantos años de estar viviendo con un hombre, y él se va y no le da absolutamente nada, y ella siempre estuvo con él en todo momento. ¿Qué derechos tiene esa dama? Esa señora tiene los derechos, no importa si es compañera permanente, Sí, no importa si es casada por lo civil o por la iglesia, porque le consultan a uno muchas veces y le dicen, más que todo señoras de avanzada edad, y le preguntan a uno, pero es que yo nunca me casé, y me dicen que no tengo, incluso los señores le dicen, es que usted no tiene derecho a nada, usted no es mi esposa. No, señores, un momentico, que esa señora sí tiene derecho, Claro. igual que la esposa del vecino, igual que todas, tiene derecho sobre lo que usted tenga, sobre los bienes que tenga y sobre la pensión. Eso es verdad. Bueno, doctora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué grado de consanguinidad se puede para adquirir la pensión? Cuando de pronto tú me preguntas grado de consanguinidad, ¿te refieres como específicamente a pensión de sobrevivencia? Sí, Bueno. el esposo de Pepita Pérez falleció, entonces quedaron unos hijos, o quién puede reclamar esa pensión. Derecho. Mira, de pronto fallezco también. Disculpa, Jessica, y es muy bueno porque traigo a colación algo que nos dijeron en radio. ¿Te acuerdas de una señora que hizo esta pregunta? Mire que sí es interesantísima esa pregunta. ¿Por qué? Una señora dijo que vivió toda la vida con la hermana. ¿Te acuerdas? Con la hermana. Ella cuidó a la hermana. Eran tan hermanas que no faltó y no que murieran juntas. Pero se murió una de ellas y resulta que ella fue a reclamar la pensión de la hermana. De la hermana. ¿Se la concedieron? No. Bueno. ¿Tienen Pero ¿qué tal si derecho? nos responde eso después de unos mensajes? Perfecto. Sí. Nos vamos a unos mensajes institucionales. Qué bien. Y luego continuamos con el tema. Eso. Muchas gracias, de verdad. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire.
Amables televidentes, después de estos mensajes institucionales, dejamos, doctora Amalia y Jessica, una pregunta abierta sobre el grado de consanguinidad. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión? Bueno, la pensión de sobrevivencia, que era lo que quería preguntar, digamos, directamente Jessica. La pensión de sobrevivencia tienen derecho la esposa o cónyuge o compañera permanente. Sí. Los hijos menores de 18 años, los hijos hasta los 25 años si estudian, o hijos que sean inválidos o discapacitados. El derecho inicia desde la parte descendiente. Papá, mamá y siguen son los hijos. Ahora, ¿cierto? No. Cónyuge, hijos. Sí, por eso. Pero cónyuge e hijos. Y si no hay cónyuge, si no hay hijos, los padres, la parte ascendiente. Sí, pero acá sí se da siempre y cuando los padres dependan económicamente de este hijo que falleció. Porque puede fallecer la persona pensionada o afiliada, y se da en dos casos. Si la persona que fallece o el causante de esa pensión es ya pensionada, la persona, bien sea su cónyuge o sus hijos, entran a disfrutar de la pensión de sobrevivencia. Y si la persona es afiliada, se tiene que dar el requisito que tenga 50 semanas cotizadas al sistema en los últimos 3 años, bien sea continuas o discontinuas. Bueno, pensión de sobreviviente. ¿Esa es la pensión de sobrevivencia? Esa es la pensión de sobrevivencia, que lo puede, pues, como ya le dije, pues, cónyuge, compañera permanente. La cónyuge, que no se nos olvide, la cónyuge o la compañera permanente tiene que acreditar que en los últimos 5 años anteriores a la muerte del causante convivían. Sin ese requisito no hay reconocimiento de pensión. Listo. Por ejemplo, hay una pareja que no son casados, pero toda la vida han sido esos compañeros permanentes, esos que yo creo que viven mejor así, con todo el respeto, que si fueron al altar, el uno para el uno, el otro para el otro, y ella ya se pensionó, pero no son sino ellos dos, en las buenas, en las malas y en las regulares. Ellos son una familia, conforman una familia. El artículo 42 de la Constitución nos explica claramente cómo está conformada una familia, bien sea por lazos de consanguinidad, por lazos religiosos o por lazos civiles. Entonces no tiene que estar pues vivimos todavía en un país sobre todo Antioquia, que es tan tradicional y tan conservador, y pensamos que una familia es porque sean esposos o porque hayan ido al altar, sí, pero no, una familia también está comprendida por compañeros permanentes, incluso compañeros, la norma lo dice y la Corte Constitucional lo dijo claramente, compañeros permanentes del mismo sexo. Sí, también, para que no se nos pase quién es en realidad compañera, cónyuge, compañera o compañero, y los hijos menores hasta los 18 años, hasta los 25 si estudian, hijos discapacitados o inválidos para el resto de la vida, ¿sí? Entonces, cuando hay un hijo que es inválido, la invalidez se configura con el 50% de pérdida de capacidad laboral o superior. De 50 en adelante ya es considerada una persona inválida, es con el dictamen, ¿sí? Con el dictamen. También hay hijos que son incapaces o hermanos. Cuando yo tengo un hermano que sea incapaz, es decir, tengo que hacer un proceso de interdicción, que la gente también desconoce mucho estos procesos en familia, cuando es por problemas cognitivos. Hay que hacer un proceso de interdicción para que se reconozca a este hijo incapaz, se le nombre un curador, y este curador, bien sea su padre o su madre o un hermano o un familiar o la persona que esté al cuidado, y tiene derecho a esa pensión siempre y cuando de sobrevivencia, siempre y cuando pues la persona que fallezca haya acreditado los derechos, pues si era pensionado no hay problema, y si era afiliado pues que se dé el requisito de la afiliación. Bueno, Jessica, amables televidentes, pues yo como presentador, incluso este próximo domingo, Dios mediante, estaré en la cárcel de máxima seguridad presentando un gran evento de la Fiesta de las Mercedes, y ya resultó y me llamó alguien. Hay una persona que está condenada, está en estos momentos a 8 años de cárcel, pero resulta que prácticamente él no ha dejado de cotizar. La pregunta es esta: va a salir de allá y va a salir jubilado, pero no por lo de la cárcel, sino por lo que ya estamos, unos derechos que adquirió, pero infortunadamente cometió un error, como cualesquiera nosotros lo puede cometer, no pierde ese derecho.
Para nada. Es bueno esa aclaración. Para nada, mira, el derecho a la pensión o los derechos humanos no se pierden por la calidad de estar privado de la libertad. ¿Cuánta gente privada de la libertad injustamente? ¿Cierto? Y somos seres humanos. Cualquier error que cometamos en la vida es muy fácil ir a una cárcel y más como vivimos. Esta persona seguramente su familia o tiene los recursos y ha logrado seguir cotizando al sistema. Esto le favorece muchísimo porque pues sale de allí con muchas dificultades de resocialización, de reintegrarse nuevamente a la sociedad, pero le va a beneficiar muchísimo que tenga los requisitos para su pensión. Jessica, las redes sociales, porque nos están viendo a nivel mundial, ¿cómo nos ubican? Por Facebook nos encuentran como Convivencia Ciudadana Teleboyacá, por YouTube Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Excelente, incluso ya nos han llamado de Atlanta, Estados Unidos, de New Jersey, la semana pasada de Chile, donde nos dicen que, mejor dicho, ya nos conocen, porque nos han escuchado mucho por la radio. Y una invitación que nosotros estamos todos los sábados en el horario que en la emisora Minuto de Dios. Todos los sábados en la emisora Minuto de Dios 1230M de 3 a 5 de la tarde. Muy bien, entonces saben que tenemos la calidad de abogados como la doctora Amalia. Doctora, algo antes de terminar este tema porque hay mucho de qué hablar. Yo fui de los que pregunté, yo ya gracias a Dios tengo mis semanas, una persona tan joven que dice uno, bueno, ¿y usted para qué va a cotizar si no se va a jubilar? Es verdad, pero es que existe lo de una pensión, de pronto una invalidez, que eso sí suele pasar porque ellos andan en las motos que ni se cogen el uno del otro y unas cuestiones, y se ha dado porque tengo amigos que infortunadamente con la moto en estos momentos están no inválidos, prácticamente no tienen sino esta parte de aquí hacia allá. Y ahí entró esa pensión, ¿cierto? Sí, sí, claro. No importa la edad, desde que tenga 18 años y comience a laborar, cotice al sistema. Se tiene que dar, si es afiliado, que tenga las 50 semanas en los últimos 3 años. No se sabe si usted ampara un riesgo de vejez, como estábamos hablando, pero si es muy joven, puede ser el de invalidez o el de sobrevivencia. ¿Sí? Muchachos muy jóvenes que dejan bebecitos, niños muy jóvenes y compañeras muy jóvenes que quedan, esposas que quedan viudas, y no importa, se cotiza para los 3 asuntos, los 3 temas que ya, o los 3 riesgos de los que le hablé. Un joven, se ha dado el caso, un joven que tiene 20 años. Sí. Y en un accidente de tránsito o en un accidente laboral, como me ha tocado atender, fallece. Ese joven solamente que tenga 20 años y que haya cotizado solo 26 semanas al sistema, la esposa, compañera o los padres o hijos pueden tener la pensión de sobrevivencia. Y recuerden que en Colombia existe la garantía de la pensión mínima. Nunca su pensión va a ser inferior a un salario mínimo. Ahora, entonces es una garantía de la que se goza aquí, la garantía de pensión mínima, que eso también tiene mucho asunto, mucha tela que cortar en el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque como es el saldito que tenemos allá y nos van a repartir para todos los años que tengamos, y la expectativa de vida del DANE pues nos la ha ido aumentando para unos casos y en otros asuntos quizá no los haya disminuido, entonces es muy importante. Porque los fondos de pensiones están reasegurados. En el momento de que ellos van a conceder la pensión, siempre hacen un trabajo de investigación, me parece que es incluso muy exhaustivo, donde en realidad comprueban que la persona sí vivía, que los hijos sí dependían, que el muchacho sí es discapacitado, todo este NN de criterios o cosas que se tienen que dar, ¿sí? De todas formas, yo pues que vuelvo y repito, ya tengo las semanas, yo tengo una hija nomás, y yo vivo solo, la ley entraría, un ejemplo, que este servidor se fuera. De todas formas, ya todas esas semanas y todo eso, la ley entraría a amparar la persona que, o sea, esas semanas que, si ya fueron más de 1.300, que ya pasó por ahí. Bueno, cuando una persona fallece, sí, hombre o mujer fallece, no importa la edad, y no cumple el requisito para pensionarse en ese momento, y tampoco dejó personas que le sobrevivieran, esposa, cónyuge, padres o hijos, entonces ese saldito, si está en el RAIS o alguno de los fondos de administradores de pensiones, entra a la masa sucesoral y reclaman los herederos, ¿sí?
Y si está en Colpensiones, esa platica también la pueden reclamar los herederos mediante un proceso de sucesión cuando supera pues la mayor cuantía. Lo digo porque, televidentes, el caso no es el mío en lo que voy a poner el ejemplo, y es que veo también hombres con muchos enredos en la calle. O sea, está bien uno premiar a la mujer que esté con uno, de una, esa es la campaña, Jessica, de convivencia, ¿cierto? Pero hay hombres que para enamorar en la calle tienen la una, tienen la otra y tienen... en la casa son unos señores, pues con todo el cariño, con todo el respeto. Pero después es que la dama se da cuenta, es que a la inspección de policía llegan muchos casos. Y cuando menos pensaron fue que el hombre en la calle, todo un señor, unos hombres que... ¿Pero a qué horas? Preguntó la mujer, ¿pero a qué horas? ¿A qué horas tenía otras dos mujeres? Y resulta de que ahí esas dos mujeres ya hacía años que venían y que hay testigos y que hay todo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, cuando se dan estas cosas, también la pensión es dividida. Si hay reconocimiento y si se dan los requisitos para concederla, porque hay convivencia simultánea. Cuando se da la convivencia simultánea, un hombre tiene dos mujeres, o también se ha dado el caso que mujeres que conviven. Porque es que no solo, a veces hay temas que hablamos solo de hombres, pero no, también esto es de equidad de género. Entonces, como si se comprueba esa convivencia simultánea, se da la pensión para las dos a prorrata, de acuerdo al tiempo de convivencia de cada una, pero que cada una supere, o sea, que tengan más de 5 años cada una de convivencia. ¿Usted me creería que un hombre amigo mío, reservando su nombre, él supo llevar una relación con una dama y ella con el marido, y él supo llevarla y murió la mujer, y la mujer tenía una pensión? Usted sabe que él se presentó, le dolió mucho a esa familia, pero tuvo, como dice usted, comprobaron y todo, y a él le tocó algo. Claro, por eso le digo, se reparte o se divide a prorrata, incluso muchas veces dejan dos compañeras e hijos en las dos compañeras, y todos esos 4, pongamos que cada una tenga un hijo, tienen derecho a la pensión. Se divide el 50% para ellas y el 50% para los niños o para los hijos menores que tienen derecho. Jessica sabe que trabajo como funcionario público, es que en la inspección, eso es una universidad, dije yo ayer, esto es una universidad, gracias a Dios por colocarme acá. Y tenemos un vecino en el barrio París, reservando el nombre. Yo no sé ese hombre que lo trajeron al mundo. Donde se arrima, adquiere un porcentaje. Y hace poco, lamentablemente, la señora murió y ese hombre, vea, el caso es el siguiente, reservo siempre el nombre y es de la vida real. La señora tuvo un cáncer y ese hombre le corrió ya cuando se dio cuenta que tenía el cáncer. Y le corrió y le corrió y le corrió y le corrió ahí, y pues ahí quedó el hombre aseguradito. Usted decía ahora de la equidad, y es verdad, no es solamente hombres que tienen que responder por una pensión, hay casos donde las mujeres deben de compartir. Claro, también, es que claro, por eso se habla de equidad de género, es que son asuntos iguales entre iguales. Entonces, pero recuerde que para acceder a la pensión de sobrevivencia, el compañero o compañero, la compañera o el compañero permanente o el cónyuge sobreviviente, se tiene que demostrar que llevaba 5 años o más conviviendo con la persona. ¿No lo demostró? Eso, también hemos encontrado muchas cosas en todos estos procesos, de personas que en realidad no tenían el derecho, pero logran demostrar con papeles hasta falsos. Sí. De eso es lo que trabajan mucho las reaseguradoras de los fondos y las mismas aseguradoras en este asunto de hacer el trabajo de investigación. Cuando se haya un matrimonio con problemas legales, ahora que habla de eso, ahí puede entrar la justicia, porque es que también investigan. Ejemplo, para hacerse a una pensión, resulta que el matrimonio no era tan matrimonio y era más matrimonio la relación que se tenía externamente, también le han quitado la pensión o el derecho a una persona, porque a veces investigan. Sí, también se ha dado, porque muchas veces hay que realizar el trabajo ante el fondo de pensiones o Colpensiones, cualquiera que sea el caso, o la entidad que tiene la administración de la pensión de la persona, y comenzar a hacer el trabajo, y que muchas veces hay que pedir que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para que las autoridades penales investiguen. Bueno, este tema es candente, Jessica, ¿no? Sí, es demasiado interesante. Bueno, pero nos vamos para unos mensajes institucionales y ya regresamos.
¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Mi mejor amigo era Eduardo, el orejón. Vivía a un par de casas de la mía. Desde que mis papás llegaron con el televisor a color, no salía de mi casa. Recuerdo que era lo máximo. Mi papá movía la antena para que se viera mejor. Eduardito con esas orejas, seguro que escuchaba más que todos. Y yo le quitaba las gafas a mi abuelo para ver todo mejor. Los dos hacíamos un gran equipo con la televisión. Arrancó a correr. No me imagino qué podrá oír el orejón ahora con la TDT. Llegó la televisión digital terrestre, TDT. La mejor señal está al aire. Después de estos mensajes institucionales, doctora, simplemente un mensaje para la gente en Colombia, nuestro país, sobre la pensión. Gracias, Byron. A nuestros televidentes que tengan el derecho a la pensión, busquen asesoría, exijan a los empleadores que le hagan la cotización debida o como manda la norma a los fondos de pensiones que ustedes hayan escogido. Busquen asesorías claramente. La verdad que es que a veces no están bien asesorados y bueno, cada uno tiene derecho a mirar y averiguar si el empleador sí le está cotizando para este riesgo. Muchas gracias. Jessica, acabamos de cumplir una meta grande que no cualquier locutor o locutora lo hacen. 100 programas en la emisora El Minuto de Dios, la señal del cielo. ¿Sabe qué es la señal del cielo, cierto? 100 programas. Por supuesto, Byron, que sí, cumplimos 100 programas en la emisora Minuto de Dios, Convivencia Ciudadana. Feliz, Byron, de permitir llegarle a nuestros televidentes y nuestros oyentes a sus casas, donde nosotros les ayudamos o los redireccionamos a organizar sus problemas. Es verdad, y como siempre, Teleboyacá está en todas partes, entonces qué mejor que veamos las imágenes. Aquí comienza Convivencia Ciudadana, el espacio con temas de interés general para la familia y la comunidad. Bienvenidos. Alguna vez, yo vengo a dictar clases de oralidad, o sea, de locución, pero voy a entrar un poco en lo coloquial, porque es que para hacerme entender uno en los medios, es muy bueno que uno le entiendan, porque si yo vengo con términos técnicos, la gente va a decir, ¿qué es eso? Claro, yo voy donde el médico y me dice que tengo no sé qué, no le entiendo, pero se me dice que tengo, yo le digo que tengo daño de estómago, y ya él me dice de tal manera, me da su diarrea, o sea, cierto, entonces yo ya, ¿es vulgar? No, es vulgar, es una cuestión que común y corriente a mucha gente, pero si ellos empiezan con ese tecnicismo, yo quedo en las mismas y no sé qué es lo que me mandó. Claro. Lo que yo le quiero decir es esto,
Dentro del derecho comercial, la gente habla mucho de pronto de los almacenes de cadena. Sí. Como esa es la potencia, son los que tienen el dinero, entre comillas. Ellos dicen, es que uno pelea con esa gente, ahora que decía Jessica, es que no hay forma, no, es mejor no pelear. No, yo diría más bien que uno sabe hasta dónde puede luchar y conseguir cierta cuestión. Ese almacén que yo le hablé de los televisores es de un almacén de cadena. Y sabe que sí me gustó de la superintendencia, porque estuve muy cerca de ese proceso, les advirtió que una queja más de esas y no los dejaban vender más electrodomésticos. ¿Por qué? Porque la gente se va por esa pantalla grande, por toda esa, ¿cierto? Claro, y resulta, por última tecnología. Claro, pero entonces lo que quiero llegar, viene el tema de los celulares. ¿Qué problema para ganarle una batalla a una empresa? Que, ¿cierto? Que lo diga nuestro ingeniero. Tenemos cámara, incluso amables oyentes, la cámara de televisión de Teleboyacá, todos nuestros oyentes por ahí en Castilla, en Pedregal, todo. Y hoy vino debutando la doctora con cámara y todo, que nos va a acompañar en estos días, si Dios quiere, ¿cierto? Sí. En televisión. Jessica, ¿cómo se siente ahí con la cámara para que los oyentes empiecen? Porque ella se volvió a tinturar el cabello, amables oyentes. Lo dije cuando se lo tinturó de una manera, hoy está estrenando, entonces ya se lo van a imaginar, ¿cierto? ¿Cómo se siente ante la cámara? No, Iron, feliz porque pues tenemos un acompañamiento de Teleboyacá, eso nos hace muy feliz, y porque Convivencia Ciudadana estamos logrando de que cada día sea muchísimo más importante llegarle a casa de nuestros oyentes y televidentes de Teleboyacá. Entonces feliz, completamente feliz. Muy bien, lo celebramos hoy orgullosamente porque aquí ahora nos va a saludar también, de nuevo va a conversar con nosotros Judy, porque me está haciendo señas que quiere de todas formas también compartir con nosotros, ¿cierto? Pero vamos primero ya a romper el hielo. ¿Con quién tenemos el gusto? Claro que sí, nos vamos para El Salvador. Doña Nelly, muy buenas tardes. Nelcy. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada con su programa, primera vez que lo escucho, no sabía que había tanta información sobre el derecho que nosotros tenemos y me pareció encantador. Bueno, qué bien. Doña Nelcy se llama usted, ¿cierto? Sí, señor. Doña Nelcy, díganos aquí que no nos escucha, sino más de 10.000 oyentes, más la gente fuera del país, aquí entre nosotros. ¿Cómo se dio cuenta usted de este programa? En este momento, sencillamente puse la radio buscando como algo y de pronto escuché como de que estaban hablando del derecho del consumidor, el respeto, para que se queja uno si uno no hace nada. Me quedé y aquí estoy escuchándolos y me parece maravilloso porque uno como ama de casa, como de barrio, le pasan infinidades de cosas. Ay, mi y uno Dios. muchas veces no sabe cómo solucionar, cuál es la forma para uno poder llegar y hacer una reclamación. Doña Nelcy, y mi Dios la bendiga, porque yo llevo muchos años en la radio y estos oyentes son espectaculares cuando llegan y ubican el dial y encuentran, porque tenemos un potencial de oyentes en la emisora El Minuto de Dios, no solamente Convivencia Ciudadana, sino que es una programación las 24 horas. Yo del Minuto de Dios he escuchado muchas cosas. Sí. Pero este programa no lo había llegado a escuchar. Se llama Convivencia Ciudadana y hoy estamos cumpliendo el programa número 100. Sí, ya está, ahí sí, súper. Yo los felicito, de verdad que los necesitamos personas como usted. Me ha encantado la manera como usted se ha expresado, con el derecho que tenemos, sin necesidad de llegar. Precisamente, yo soy dentro de mi barrio una luchadora por la convivencia ciudadana. Excelente. Qué imágenes, ¿no? 100 programas y las cámaras de Teleboyacá allá en la emisora El Minuto de Dios, la señal del cielo. Ahí en Bolivia, aquí arriba de la Oriental, arriba del edificio Los Espejos más concretamente. ¿Cómo le parecieron esas imágenes en la emisora, doctora? Muy bonitas, muchas felicitaciones al programa Convivencia Ciudadana por el programa número 100. Bueno, y siga Byron dirigiendo y creando. Sí, Jessica, muchas gracias por estar siempre ahí, siempre con nosotros. Ya está la televisión en la radio. No, Byron, muchísimas gracias a ti, pero sobre todo muchísimas gracias a las personas que me permiten ayudarles a estar en sus casas. Listo, doctora Amalia, esta es su casa y esperamos seguir contando con su presencia. Byron, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los televidentes por permitir entrar hasta sus casas. Mi Dios te bendiga, Jessica. Muchísimas gracias, Byron, y
Un Dios les pague para todos. Bueno, en la parte técnica, Edwin Ortega y Jairo Gutiérrez como camarógrafos y nuestro coordinador general, Andrés Felipe Jiménez. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Convivencia Ciudadana. Muchas gracias. Espérenos próximamente en nuestro programa A Todo Deporte. Porque más que deporte, somos pasión. ¡Brinca!